En 1962, un loco director se llevó a todo su equipo de grabación al medio del desierto, a filmar una de las mejores películas de todos los tiempos. Una película que hoy, con toda la tecnología disponible, cámaras digitales de última generación, presupuesto de 300 millones de dólares, sigue siendo imposible de replicar. No hablo de que se vería diferente, hablo de que no existiría. Una película que inspiró a otras películas, con una cinematografía que hasta los directores más importantes les gustaría replicar. Denis Villeneuve, uno de los mejores directores del cine contemporáneo, el hombre que filmó Dune en el mismo desierto de Jordania, exactamente los mismos lugares que usó este film, dijo algo que ejemplifica exactamente lo que es esta película. Dijo: Lawrence of Arabia es para el cine lo que las pirámides son para la arquitectura. Una obra maestra, atemporal y no se puede volver a hacer. Y en este video te voy a contar por qué es tan importante esta película, cómo cambió el cine y sobre todo cómo fue que la hicieron, que hoy resulta imposible de replicar. Para eso vamos a hacer un pequeño viaje al pasado. 1962. David Lean tiene 54 años. Acaba de ganar el Oscar por El puente sobre el río Kwai. Podría hacer cualquier película que quisiera, pero él elige irse al desierto de Jordania durante 2 años, con 300 personas en el equipo, a filmar una historia sobre un militar británico que se convirtió en leyenda árabe en la Primera Guerra Mundial. 1962, así que partamos de la base que estamos hablando de sin CGI, pantalla verde, drones o cualquiera de las cosas que cualquier producción normal tendría hoy. Y cuando pienso en eso, un director de 54 años yendo al desierto durante 2 años a filmar una película que nadie le aseguraría que iba a funcionar, no puedo evitar pensar cuándo fue la última vez que Hollywood apostó así. Steven Spielberg vio la película en el cine cuando era adolescente, en Phoenix, y dijo que lo pulverizó. Salió de la sala sin poder hablar. Tardó meses en procesar lo que había visto. Martin Scorsese dijo que nunca terminó de entender del todo la película, que cada vez que la volvía a ver encontraba algo nuevo. Y Villeneuve, que es probablemente uno de los directores contemporáneos más importantes de este último tiempo y más cercanos al estilo de Lim en términos de escala y ambición visual, fue a ver Lawrence of Arabia a los 19 años en un cine de Montreal. Dijo explícitamente que esa proyección cambió su vida. ¿Qué tiene esta película que genera este efecto en los mejores directores del mundo? Bueno, hay 3 razones, cada una más importante que la anterior. Y la razón número 1 es un formato que ya no existe, con la cámara más exigente de la historia. Lawrence of Arabia fue filmada con la Super Panavision 70, formato de 65 milímetros de negativo que hoy prácticamente no existe en producción activa. Para que te des una idea, la Odisea en el día de hoy fue filmada con un film de 70 milímetros, siendo un formato revolucionario, único y extremadamente caro. Y este film de hace prácticamente 60 años fue filmado en 65 milímetros. Para que te des una idea, esta resolución equivale a lo que hoy vendría a ser 8K en el desierto de Jordania con luz natural. Eso significa que podés ver a cada personaje en el fondo de un plano general. No hay píxeles, no hay compresión, hay información real, capturada en película química de cada rincón del desierto. Pero el formato solo no explica todo. La clave está en cómo Freddie Young, el director de fotografía, eligió usarlo. Young usó lentes esféricas Super Panavision, casi siempre cerradas. Eso significa que la profundidad de campo es infinita. Desde el primer plano hasta el fondo, todo está en foco, todo definido, todo con presencia. El cine moderno hoy hace exactamente lo contrario. Usan lentes con aperturas muy grandes para crear ese fondo desenfocado que hace que los personajes se destaquen, pero es una decisión que tiene que ver con los hábitos visuales del streaming y del celular. En Lawrence, el desierto no es un fondo, es un personaje. Y para que sea un personaje, tiene que estar en foco. Una apertura grande lo convierte en un decorado, una apertura pequeña lo convierte en un mundo. Y esa decisión técnica, lentes cerradas, profundidad de campo infinita, 65 milímetros de film, hacen que hoy esta película ya desde acá sea imposible de replicar. Ahora, hay una escena que muchos dicen que es la más imposible del film, y es la entrada de Sharif Ali. Para la entrada de Sharif Ali, desde la distorsión del calor, el equipo usó un lente de 450 milímetros, construido específicamente para esa toma. Un lente personalizado que no existía en ningún otro set del mundo.
La escena funciona así: Lawrence está de pie junto a un pozo en el desierto. En el horizonte, a kilómetros de distancia, aparece Punto. El calor del desierto distorsiona la imagen. Punto se mueve, ondula, casi desaparece, y a medida que se acerca de a poco se convierte en un hombre, en Omar Sharif, vestido de negro sobre un camello. Decime vos si la escena de Dune, de Paul convertido en el Lisan al-Gaib, no es muy similar, o podríamos decir muy inspirada en esta escena. Steven Spielberg dijo que esa toma es el mayor milagro que vio en el cine. Textual: el mayor milagro. Y lo que me parece fascinante es que esa distorsión del calor, esa ondulación que hace que el personaje aparezca como fantasma antes de ser hombre, es completamente real. No hay ningún efecto, no hay postproducción, calor del desierto del Jordania filtrado por un lente enorme creando esa imagen. Y toda la toma, desde el punto del horizonte hasta el primer plano de Sharif, fue filmada de una sola vez. Una toma sin cortes, sin efectos, con la única cámara de 65 milímetros disponible y un lente que existía una sola unidad en el mundo. Ahora, la pregunta es: ¿podrías hoy con cámaras digitales replicar esta toma? Técnicamente sí, ¿se vería igual? Realmente no, porque la distorsión técnica real no se comporta igual en algo generado por computadora. Tu cerebro lo sabe, aunque no lo procese conscientemente. Ahora, esto nos lleva a la razón número 2, y es la luz que no se puede comprar. La primera razón era el formato, pero el formato solo funciona cuando lo que hay delante de la cámara justifica su uso. Y lo que había delante de la cámara de Freddie Young es algo que ningún presupuesto moderno puede comprar: la luz del desierto de Jordania. La fotografía principal de Lawrence of Arabia tomó 285 días reales de rodaje, más de 9 meses en exteriores. Spielberg le preguntó a David Lean cómo había eliminado las huellas de los camellos en la arena entre tomas, y Lean le explicó que a veces en una jornada completa de rodaje conseguían una sola toma utilizable. Una sola, porque estaban esperando la luz exacta. Una toma por día, pensalo por un segundo. Hoy una producción en medio de Hollywood necesita entre 3 y 5 minutos de película terminada por día de rodaje para que esto sea viable y mantenerse dentro del presupuesto. Lean esperaba días enteros por un solo plano. ¿Por qué? Bueno, porque Freddie Young había entendido algo sobre el desierto que lo cambió todo. La luz no es estática. A las 6 de la mañana el sol roza la arena y crea sombras largas y dramáticas que hacen que las dunas parezcan montañas. A las 10 ya es plano y quemante. A las 5 de la tarde vuelve a tener dirección, color, textura. Young filmaba en esas ventanas. No tenía reflectores artificiales en exteriores, no había forma de alimentarlos eléctricamente en el desierto con la tecnología de los años 60. Solo tenía la luz del sol y esperaba que fuera exactamente lo que quería. Y hay un dato de la producción que revela realmente la escala de este desafío, y es que el negativo de las películas dentro de la cámara, por el calor, muchas veces se derretía. Se calentaba tanto con el sol del desierto que empezaba a deformarse y crear manchas en la imagen. El equipo tuvo que construir un sistema de refrigeración, primero con telas húmedas sobre la cámara, después con un camión de catering con planta refrigerante donde guardaban los rollos. Estaban en el medio del desierto de Jordania con temperaturas de 60 grados, refrigerando el negativo de película para poder seguir filmando. Esto es lo que significa hacer una película sin excusas. No con lo reservemos en post, no con ponemos una pantalla verde, no. Construyeron un sistema de refrigeración en el desierto y siguieron. Y todo ese proceso produce algo que digitalmente sigue siendo imposible de replicar. Una paleta de color que viene de la realidad. El dorado de la arena bajo la luz de la tarde, el azul imposible del desierto de Jordania a las 6 de la mañana, el blanco casi cegador de las ropas de Lawrence contra el fondo ocre. Esos colores no fueron elegidos en color grading, fueron capturados en vivo. El color capturado tiene variaciones internas. La arena no es todo del mismo dorado, tiene sombras micro, tiene textura, imperfecciones que la luz produce de una manera diferente en cada grano de película. El color grading aplica una capa uniforme sobre todo eso. El resultado es que el desierto de Lawrence se siente vivo. El desierto de cualquier producción moderna intenta replicar lo que se siente
como una foto de desierto. Y hay algo del diseño de producción que me voló la cabeza honestamente cuando lo descubrí. El uniforme militar de Lawrence, el que usa al principio de la película, fue diseñado específicamente para verse mal puesto. Lin le pidió al sastre que lo hiciera con el corte ligeramente incorrecto, demasiado grande en los hombros, demasiado corto en las mangas. Luego lo pusieron en una lavadora para encogerlo un poco más y lo maltrataron para que pareciera usado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está gastando dinero del presupuesto en algo mal hecho? Porque Lin quería que en el momento que el protagonista, Lawrence, se pusiera las ropas árabes, el cambio se sintiera visceral. El uniforme militar lo hace ver un desajustado, alguien que no encaja en su propio mundo. Las ropas blancas del desierto lo hacen ver en casa. Eso no es un efecto de cámara ni color grading, es un director que pensó en cada elemento visual como parte del lenguaje narrativo. El traje cuenta la historia antes de que el personaje hable. Y ese nivel de obsesión, pensar en el traje, en la luz, en cada detalle antes de que la cámara empiece a rodar, solo es posible cuando tenés algo que ningún estudio te va a dar hoy: tiempo. Las dos primeras razones eran técnicas, esta tercera, el tiempo, es la más importante a recuperar. Y me animaría a decir, la más imposible a recuperar también. Lawrence of Arabia fue filmada durante más de 2 años en locaciones reales. Jordania, Marruecos, España. El equipo vivía en carpas en medio del desierto. Tenían un bar construido con cañas de bambú en medio de la nada. Había una camaradería que solo existe cuando un grupo de personas decide que va a hacer algo extraordinario sin importar cuánto cueste. Steven Spielberg lo dijo con una claridad que me parece definitiva. Ser Lawrence hoy digitalmente sería como ir a las cataratas Victoria y en vez de mandar un fotógrafo fotografiarlas, digitalizarlas, porque total nadie va a notar la diferencia, pero la gente lo nota. Saben la diferencia entre una ola real y una ola digital, entre un tornado real y uno digital. Y dijo algo más, que Lawrence hoy costaría aproximadamente 285 millones de dólares y hacerlo digitalmente sería un pecado enorme, que lo que hace única esa película, que hace imposible de replicar, es que fue hecha con elementos naturales, con la luz real, con el sonido real, con el desierto real. Y hay un momento en la película que para mí resume todo lo que significa tener tiempo para pensar. Lawrence enciende un fósforo, lo mira mientras se consume, lo apaga con los dedos y en el corte siguiente, directamente, sin transición, aparece el amanecer sobre el desierto de Arabia. Este es el corte más famoso de la historia del cine. No porque sea técnicamente complejo, es lo más simple que existe, un corte directo, sino porque captura algo visual y emocionalmente perfecto. La llama pequeña del fósforo y la llama enorme del sol. El mundo pequeño de un hombre y el mundo enorme del desierto al que está a punto de entrar. Spielberg dijo que ese corte lo dejó sin palabras cuando lo vio de adolescente, que todavía no podía articular exactamente por qué funcionaba, pero subconscientemente seguía generándole asombro décadas después. Amigos, amigas, para mí ese corte no se planifica en una reunión de producción, no figura en un schedule de rodaje, ese tipo de decisiones que surgen cuando hay tiempo y libertad para pensar, hasta en algo como la transición de una escena a otra, cuando no se está bajo la presión de entregar X minutos de material al día. David Lean tardó 1 año en fotografía principal, cuando terminó de filmar tardó otro año en editar. Scorsese contó que Lean todavía seguía editando durante la restauración décadas después. Decía que nunca había terminado de editar la película. Esa obsesión, esa incapacidad de dar algo por terminado es exactamente lo que produce que algo permanezca 63 años después. Hoy el modelo de producción funciona realmente a la inversa. Los estudios fijan fechas de estreno antes de que empiece el rodaje. El director tiene que entregar para esa fecha. No importa si la película está terminada del todo, importa que esté lista. El resultado son películas que parecen terminadas pero se sienten incompletas. Tienen todos los elementos en su lugar pero no tienen alma. Porque el alma de una película no se fabrica en una sala de edición bajo presión de deadlines. Se construye durante meses de pensamiento, de prueba y hasta incluso de espera. El equipo de Lawrence vivía en carpas en el desierto, perdiendo kilos por la transpiración,
con jornadas donde conseguían una sola toma utilizable. Y eran felices. Hay un testimonio tras otro que habla de la camaradería, de esa sensación de estar haciendo algo que importaba, algo que valía el sacrificio. Y eso también es imposible de replicar hoy. No porque los directores no quieran, yo creo que hay muchísimos directores buenos que les encantaría poder hacer algo como esto. Pero los estudios no lo permiten, no lo van a financiar, porque el modelo del negocio no lo permite. Porque hay plazos y plataformas y fechas de estreno que no se mueven. Y acá está la parte más incómoda de todo esto. No es que no tengamos la tecnología para hacer Lawrence of Arabia. La Arri Alexa 65 tiene más rango dinámico que cualquier film Kodak de los años 60. Las lentes modernas son más nítidas. Los drones pueden capturar planos que Lin nunca hubiera podido imaginar. Y sin embargo, ninguna película moderna filmada en el desierto, ninguna se acerca visualmente a lo que Lin logró en 1962. Villeneuve lo demostró sin querer. Filmó Dune en el mismo desierto de Jordania con la mejor tecnología posible, con plena conciencia de Lawrence. Y déjeme decirle, es una de mis películas favoritas de los últimos tiempos. Favoritas por escándalo. Es una película extraordinaria. Y aún así, Denis Villeneuve fue el primero que dijo que Lawrence of Arabia era inalcanzable, porque el sistema de producción no le iba a dar 2 años en el desierto esperando la luz correcta. El Hobbit intentó replicar la escala épica del Señor de los Anillos con CGI, resultado devastadoramente inferior. Los Anillos de Poder gastó $1.000 millones y aún así se ve genérico. Que el problema no es la tecnología, es el tiempo, es la obsesión. Ningún estudio moderno le va a dar eso a un director. Y sin eso, Lawrence of Arabia no existe. No importa cuántos millones de dólares pongas en el presupuesto, no importa qué cámara uses, no importa cuántos efectistas tengas, existen cosas que solo se pueden crear en un momento histórico específico, con un conjunto específico de condiciones. Cuando ese momento pasa, lo que quedó es lo que quedó, no hay segunda vuelta. Y Lawrence of Arabia es una de esas cosas. Y la NEB dijo que Lawrence of Arabia es lo que las pirámides son para la arquitectura. Y creo que esa comparación es perfecta, no solo porque las pirámides son monumentales e imposibles de replicar, sino porque las pirámides nos generan una pregunta que nunca vamos a poder responder del todo. ¿Cómo lo hicieron? Y esa pregunta, ese asombro frente a algo que no terminamos de entender, ¿cómo fue posible? Es exactamente lo que Lawrence of Arabia genera en cualquiera que la ve en una pantalla. No es nostalgia, no es que el cine de antes fuera mejor per se, es que hubo un momento en 1962 en que un director de 54 años decidió apostar todo en el desierto y su equipo decidió acompañarlo. Y el resultado fue algo que 63 años después sigue siendo el techo. David Lean no sabía que Lawrence of Arabia iba a ser considerada una obra maestra, pero sí sabía que quería hacerla bien. Y a veces eso alcanza. Tomarse el tiempo de tomar una idea y querer hacerla bien. Mi nombre es Iván y me atrapaste. Es cine. Si este video te generó la sensación de ver o querer ver de nuevo Lawrence of Arabia, hacelo. Busca una versión restaurada en 4K en la pantalla más grande que puedas encontrar. No la mires en un teléfono. Es lo único que te pido. Esta película es para pantallas que puedas ver los detalles. Y si te gustó este video, te recomiendo que mires este otro, donde hablamos de cómo sería imposible hacer esta película también hoy.